voy con la primera pregunta. Y acá, chicos, nada, porfa, que sea una charla totalmente amena, distendida, divertida, para que todos la pasemos bien. Esa es un poco la idea. Y bueno, la pregunta que nosotros estuvimos pensando con Nico, como para disparadores, ¿cuáles fueron los principales desarrollos o tendencias en el Venture Capital en el 2023? Y cuáles son los que destacarían como los más impactantes, ¿no? No sé, ahí vos, Leo, ya que estábamos acá, si querés disparar o si hay alguno de los chicos que se quiere sumar. Sí, claro. Si quieren, comienzo contando un poco la historia de lo que fue. Voy a retrocederme al 2021 súper rápido. Dale. Como saben, en el 2021 hay un auge de capital, las tasas de interés casi en cero, fondos con mucho dry powder, que es básicamente dinero listo para invertir, ¿no? Y fondos de Estados Unidos, como lo fue SoftBank, ¿no? Que fue el pilar, dando mucho dinero en la región, especialmente en los sectores de growth. Entonces vas a ver que después de una serie A, mucho capital entró a Latinoamérica y forjó varios unicornios en la región. Pasa 2021, 2022 y lentamente las tasas comienzan a subir y entramos en una etapa ya más de contracción y cambia la dinámica. La dinámica al comienzo, 2021, los fondos, en ese entonces yo no era VC, yo era startup, yo era el CFO de una PropTech, y estábamos en Y Combinator y los fondos de Estados Unidos, teníamos un fondo local eh, y teníamos varios de Estados Unidos, nos forzaban a quemar dinero y crecer. ¿Por qué? Porque el play estaba ahí, ¿no? En crecer a toda costa, ya que el dinero era bastante barato, ¿no? Por las tasas de interés bajas. Pasa eso y lentamente el mercado se va cayendo y cambia la dinámica, ¿no? La dinámica se vuelve más de empresas que crezcan también, o sea, el ritmo de crecimiento es importante, pero no a toda costa, ¿no? Ya con los unit economics mucho más importantes, mucho más consciente de a quién contrato, qué sueldos doy, qué marketing, cuánto gasto en marketing y cómo llevo de manera efectiva a mi cliente final. Hay una contracción especialmente en la etapa de growth, ¿no? Donde varias empresas de esas reducen sus valuaciones, algunas de 1.000 millones puede ser a 200 millones, algunas caídas aún más fuertes, un 80% de contracción. Lo que sí se mantuvo fue pre-seed y seed, se mantuvo las valuaciones, pero igual era mucho más difícil, mucho más escaso el capital. Entonces, agarras un 2023 ya con esta caída y el dinero más duro, en donde el foco se volvió más en la eficiencia, se volvió más en cómo realmente opero, y la única respuesta es, sí, si tienes una empresa que es dependiente de personas y de mucho marketing, o captabas clientes regalándoles tu servicio, o inclusive el costo era mayor al precio que cobrabas, eh, efectivamente el modelo no iba a funcionar. Entonces se vio mucho pivot hacia apalancar la tecnología, ¿no? Hacia que la tecnología, el producto, sea el canal de crecimiento. Y ahora pasa este 2023 duro, y estamos viendo una recuperación, los fondos ya estamos comenzando a invertir. Nosotros fuimos muy cautelosos en el 2023, hicimos 3 inversiones y este año planeamos hacer más que 3. Entonces, eso fue un poco el recuento de lo que fue a términos generales, y dejo que los demás, que mis colegas entren en más detalle. Espectacular, Leo. No sé, chicas, si ustedes quieren, comparten con lo que dice Leo, si tienen alguna otra opinión o si han visto lo mismo. Capaz vos vea desde tu lado también, considerando que están en un mismo mercado, ¿no? O sea, ustedes con Leo, ¿cómo lo ven? Sí, justo ahí, y siguiendo con eso último que mencionaba Leo, o sea, creo que esas tendencias que vimos a principios del 2023, poco a poco van cambiando o empezamos a ver cómo se van reactivando estos mercados, sobre todo cuando vemos que a finales ya, digamos, último Q del 2023, empezamos a ver ya un incremento más en el fondeo que está entrando a estas startups, ¿no? Quizá todavía vemos niveles bajos del número de deals que se están haciendo, pero poco a poco pero incrementando con esos detalles que marcaba Leo, ¿no? Es decir, con compañías que están buscando
excelencia operativa, que sigue costando un poco más de trabajo levantar estas rondas, pero ya llegamos a una cruz como de fundamental, de cualitativo, de capacidades cualitativas con cuantitativas, ¿no? Un proceso de levantamiento mucho más apalancado en esos fundamentales reales, llamémoslo. Buenísimo, vea. Sara, te veo ahí con ganas de aportar algo. Y desde Argentina quiero saber también qué es lo que ve en Utopia con todos los desafíos que ya tenemos nosotros ya de por sí, ¿no? Sí, no, a ver, o sea, lo divido como en dos, lo que tiene que ver con el ecosistema, de alguna manera creo que uno cuando mira la foto, y a nosotros desde Newtopia nos gusta mucho contar esto, ¿no? Como, o mirarlo así, como uno mira la foto histórica y el ecosistema de VC en Latam sigue madurando, ¿no? O sea, de alguna manera terminamos, fue el tercer mejor año en cantidad de deals, lógicamente en deployment no, por esto que mencionaba Leo, sobre estas súper y largas large rounds que ocurrieron en 2021 y tal vez principios de 2022, que estos fondos dejaron tal vez de ser tan activos en la región, pero digo, en términos de actividad venimos creciendo y eso es interesante y da muestra de que hay oportunidad en Latinoamérica y que el ecosistema está madurando, ¿no? O sea, está evolucionando. Por lo cual, desde ese lado, creo que va a haber una cierta recuperación de alguna manera, en línea con lo que dicen los chicos, lenta, no creo que volvamos a un 2021 ni por cerca, pero que estamos, digamos, evolucionando y madurando. Sí, el hecho de que haya algunas cuestiones como esto de volver de back to business basics, ¿no? Que creo que va a quedarse en cómo se entiende también el armado de proyectos y de negocios. México y Brasil son súper relevantes a nivel de ecosistema, pero otros países también están ganando fuerza en ese sentido. Y en lo que tiene que ver con Argentina, bueno, tenemos un cambio de gobierno importante, complejo por cuestiones eh, macroeconómicas y políticas que están intrínsecamente relacionadas y que siempre fueron de la mano en Argentina. Pero bueno, un ecosistema económico que busca y que una población que está de alguna manera comprometida con hacer un giro hacia otro lugar. Y la Argentina como cuna de innovación y de emprendedores es súper interesante desde ese lado. Hablamos con muchos fondos también desde Newtopia y siempre nos recalcan mucho del talento argentino. De hecho, hay muchos hubs de tecnología que están basados en el país, más allá por un tema de costos y demás, también por el talento que hay. Así que creo que de alguna manera el sector tecnológico es súper pujante en Argentina y tenemos muchísima fe en que eso continúe y de alguna manera esté un poco tal vez más aislado de los vaivenes políticos, pero cada vez el venture capital es algo que se hace más conocido, que se infunde más en la población en general y también que empieza a generar más adeptos, tanto desde lo que es las inversiones y quienes dedican parte de sus riquezas y ahorros en este ecosistema, como también de quienes quieren animarse a armar algo diferente y emprender en el mundo este del venture capital. Bueno, ojalá así sea, por lo menos para Argentina que demos esa vueltita. Renzo, me quedas vos, contanos un poco cuál es tu visión. Súper. Pues primero, yo estoy muy optimista en Argentina, no solo por el cambio de gobierno, porque pues, están los fundamentales interesantes en general internos, pero más allá de eso, lo que hemos descubierto en varias visitas que hemos hecho, incluso varios asados que hemos hecho con nuestros muy cercanos colegas de Newtopia en su casa, pues es un ecosistema vibrante realmente. Entonces, sí le auguro un 23, un 24 muy interesante a Argentina y pues ya estaremos más y más metidos cada vez. En el 2023 invertimos, bueno, en el 2020, o sea, 2022 y 2023 invertimos en dos compañías en Argentina, entonces creo que eso demuestra convicción. El año pasado, digamos, fue un año muy interesante. El último Q fue muy movido, hicimos 2 o 3 deals
con tickets no muy grandes por las dinámicas de la ronda básicamente que se venían haciendo, pero pues seguimos full en proceso de inversión. Creemos que la oportunidad a largo plazo en Latinoamérica sigue intacta. Sí creemos que, digamos, son las apuestas que hemos hecho es que nunca, pues no nunca, pero probablemente no en los próximos 10 o 15 años vamos a ver condiciones como las del 2021 y eso realmente lo vemos como algo positivo. Van a haber golpes, van a haber temas difíciles, van a haber momentos difíciles en algunas compañías, pero en realidad creemos que es algo positivo y que le da sostenibilidad a los ecosistemas de Latinoamérica en términos de la realidad de mercado versus unas valoraciones que no tenían ni pies ni cabeza. Y esa corrección, digamos, es beneficiosa para todos. Y creo que garantiza pues, que los futuros emprendedores, los emprendedores actuales, realmente tengan un camino dentro de construir en Latinoamérica y poder ser fondeados. Eh, Creo que también pues, el 2023 despejó mucho el panorama de quienes creían que venir a hacer tech era hacer plata rápido o era solamente un juego de levantar mucha plata y hacer titulares de negocios. Creo que el que está metido acá, pues está metido porque tiene convicción, tanto porque tiene convicción como inversionista o porque tiene convicción como emprendedor. Y eso también es bueno porque pues, no se puede ver un asset type como algo que parezca plata rápida o plata en, en invirtiendo sin pies ni cabeza. Entonces, mi resumen, creo que el 2023 fue un año de ajustes. Creo que lo que estamos viviendo hoy en día probablemente mejore un poco más la liquidez, como lo han dicho mis colegas. No mucho más que esto. Yo creo que en la TAM vamos a seguir. Las buenas compañías van a seguir levantando, pero todavía vamos a seguir, va a seguir siendo un proceso arduo y largo, tanto el de invertir como el de levantar capital. Eh, pero pues es parte de las dinámicas, digamos, de una región que comienza hasta ahora a explorar el venture capital como un asset type, que sufrió un boom de las tasas al cero, eh, pero que realmente no era sostenible mantener, digamos, el ritmo de liquidez que está obteniendo la región y pues las valoraciones a las que se estaban llegando en pre-seeds y seeds que pues, eran fácilmente insostenibles. Entonces, muy optimista en el largo plazo. Creo que la calidad de los emprendedores cada vez mejora más. El seniority de los emprendedores en Latinoamérica cada vez es mayor. Quienes están hoy en día emprendiendo es porque realmente están convencidos de que esto es o sea, de lo que están haciendo, porque el camino no ha sido fácil nunca, pero ahora es aún más complejo, simplemente por la falta de liquidez. Pero creo que el signaling en general de los mercados es muy bueno y también vemos una aceptación mucho mayor, digamos, de las soluciones de las compañías en corporativos, comprándole a startups, en esas relaciones, digamos, que se necesitan. También vemos que se comienza a ver como una apertura y a tomarse en serio tanto las amenazas como las posibles colaboraciones entre estas compañías. Entonces, en general, muy optimista lo que viene en el 24, eh, sin decir que vayamos a ver un 21 en el corto plazo y probablemente en muy largo plazo, que está bien en la manera de... Tal cual, Renzo. Bueno, sí, creo que es muy sano también, ¿no? Que no haya devuelto un 21 donde muchas cosas explotaron por el aire después y mucha gente quedó a pata, ¿no? Quedó para atrás. Así que, bueno, gracias por esta primera pregunta, estas primeras respuestas que vamos encontrando. Ahí, Nico Cruz, no sé si vos querés sumar algo con respecto a esto o si tenés alguna otra consulta para los chicos por el panorama 2023. Sí, no, yo creo que muchos puntos de unión, ¿no? Frente a las distintas opiniones, cada uno invirtiendo en distintas geografías, pero casi que todos en un mismo stage. A mí, nada, yo creo que sería interesante preguntarle a la audiencia desde dónde nos están escuchando, quizá para ubicar algunas preguntas geográficamente, hablar de algunos ecosistemas en particular. Entonces, interesante que nos cuenten si están desde Colombia, por ahí he visto varios, Argentina. Pero bueno, no. Tommy, a mí me gustaría hacer otra pregunta y escuchaba a Leonardo, escuchaba a Renzo, casi que todos coincidían en que la colocación de recursos pues fue menor, al menos desde sus fondos. Entonces me gustaría preguntarles si bien es cierto esa inversión o esa colocación fue menor,
¿qué premiaron en aquellas startups que invirtieron y si tienen algunos ejemplos de inversiones relevantes hacia el portafolio en 2023? Por ahí escuchaba a Leo de OLVP, me gustaría empezar la pregunta contigo alrededor de 3 inversiones. Nos contabas que hicieron, me gustaría entender un poco eso, ¿no? Si bien es cierto la colocación de recursos bajo, ¿qué premiaron o digamos desde High Ventures que premiaron frente al portafolio invertido en 2023? No, sí, buenísimo. Eh, no, básicamente lo que nosotros premiamos hoy en día y son nuestras primeras 3 inversiones en el nuevo fondo, en el fondo 4, ¿no? Solo tenemos 3 hoy por hoy, vamos a tener 18. Eh, entonces, ¿qué premiamos? Premiamos equipos siempre, creo que eso no ha cambiado. Eh, creemos que un buen equipo sentado en una idea no tan buena puede hacer un pivot y puede salir adelante versus un equipo malo sentado en una idea muy buena. Yo creo que no van a llegar lejos por diferentes motivos, ¿no? Porque emprender no es fácil, porque las habilidades que necesitas para realmente llegar a generar una empresa que tenga valor para un VC, que es una empresa de 500 millones para arriba, 1 billón, eh, realmente pues no lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, si fuese tan fácil, creo que la mayoría de gente no estaría trabajando. Entonces es súper complicado. Entonces, un equipo bueno. Entonces, ¿qué priorizamos? Priorizamos una cosa en principal, un equipo, priorizamos equipos técnicos, equipos muy buenos, con experiencia previa, que sean técnicos. Que la gran mayoría del equipo sea técnico, sean software engineers, sean ingenieros. eh, no quiere decir que si el equipo tiene gente de business o gente de otros backgrounds no sean relevantes. Simplemente este es un negocio de tech y al ser un negocio de tech es como yo digo, ¿no? Si vas a jugar un partido de fútbol, más te vale que tengas jugadores de fútbol, ¿no? Los jugadores de básquet sirven, pues son altos, son fuertes, pero finalmente es esencial un jugador de fútbol. Entonces, es lo mismo, ¿no? Un equipo tecnológico es lo que priorizamos. Y lo segundo fue que sean empresas que están creando software eh, que sea escalable, ¿no? Que no dependa, ¿no? Y esto viene de aprendizaje, de errores que hemos cometido en el fondo, de invertir en tech-enabled, empresas tech-enabled con mucho requerimiento de capital, mucho requerimiento de personas, y eso finalmente termina golpeando y termina matando a las startups, especialmente si quieres mantener un ritmo de crecimiento del 10, 15, 20% mensual. Se complica mucho, especialmente hoy en día con los recursos limitados. Entonces, eso fue lo que premiamos. Ahora que hablaban de Argentina, nuestra última inversión fue en Argentina. Invertimos en 3 fundadoras espectaculares, eh, 2 que habían emprendido juntas, técnicas completas, programadoras, y una técnica también, pero que se dedicaba más a la parte comercial de una Big Tech en San Francisco, ¿no? Entonces priorizamos equipos de esa naturaleza que están creando, básicamente es una HR Tech, donde están dando servicios o beneficios para empleados que no están en el país, por ejemplo, empleados que trabajan para una empresa mexicana, pero están en Colombia, están en Argentina, están en Perú, están en Europa o donde fuera, y estandarizando los beneficios que estos puedan tener, ¿no? Y es una gran manera de realmente cumplir con las normas, realmente darle beneficios a los trabajadores y ser competitivos, ¿no? Entonces, y es un software, entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? No hay mucha más ciencia, no hay mucha más ciencia que eso. No es que pedimos un ARR específico o un crecimiento específico o ciertas cifras. Yo creo que es más la base, ¿no? Finalmente, un edificio, lo primordial y lo que más demora es hacer el hueco, cimentar, ¿no? Y una vez que pasa eso y está bien hecho, el edificio sube rapidísimo, ¿no? Si lo de abajo está mal hecho y el edificio sube, se desploma, ¿no? Entonces,
sí nos gusta ver mucho esa parte, ¿no? Los cimientos de la empresa, que realmente estén construyendo lo que la gente quiera y realmente tengan la capacidad de hacerlo. Entonces, eso lo simplifica, pero finalmente igual, siempre caso por caso, evaluamos cada oportunidad. Leo, muchas gracias. Me gustaría rebotar la pregunta contigo, Bea, que nos cuentes un poco desde Cometa si comparten esa misma visión, un poco, digamos, en resumen, lo que nos cuenta Leo es negocios no tan capital intensive, quiero entender, premiando teams que tengan como el equipo founder, pues techy, con buenos cimientos. Me gustaría entender si desde tu perspectiva y desde la perspectiva de Cometa, la opinión o las inversiones colocadas en 2023 por ahí son similares. Sí, yo creo que ahí, abonando un poco a lo que decía Leo y tratando de darle la vuelta, a diferencia de, por ejemplo, 2021 o 2022, donde creo que era mucho más fácil hacer una inversión basándote solo en el equipo. Digo, en Cometa hemos tratado siempre de ser muy disciplinadas y seguir como nuestros lineamientos, pero sí creo que en esos años anteriores era mucho más fácil con un buen vendedor o vendedora conceptual, era sencilla o sencillo o mucho más rápido levantar una ronda. Sin embargo, yéndonos ya más hacia 2023, creo que se vuelve un tema de no solo el equipo, no solo te quedas con un buen equipo, sino necesitas un equipo con esas características que ya dijo Leo y también con perfiles complementarios que te lleven a una excelencia operativa o que te lleven a una compañía que está teniendo de cierta forma esos unit economics o esos fundamentales que estén respaldando esa propuesta de valor, ¿no? Sobre todo, digo, me imagino que, por ejemplo, Sara ahí tendrá una opinión distinta porque pues ella invierte en una etapa mucho más seed, ¿no? Mucho más pre-seed, donde hay veces que esos fundamentales pues es difícil encontrarlos. Del lado de Cometa, donde nos movemos hacia en un espectro donde ya puedes tener esa atracción o puedes vislumbrar de cierta forma cómo se está comportando ya esa compañía, cómo existe o no ese willingness to pay, cómo estás, pues a fin de cuentas materializando ese product market fit, pues creo que ahí es donde nosotros en 2023 encontramos como ese sweet spot, ¿no? Por un lado, estos equipos que buscas que tengan esos perfiles complementarios y que, pues a fin de cuentas, sean capaces de pivotear en un futuro, como dice Leo, cruz con el que estén haciendo las cosas bien desde ahora y no cayendo en eso que nos dejó quizá el 2021 de quemar capital y crecer por crecer sin fundamentar eso en bases reales. Gracias, Bea. Me gustaría, mencionabas un poco el stage en el que invertía Sara en Utopia. Me gustaría entender un poco cuál es esa visión. Sara, si nos puedes contar un poco cuáles fueron esas inversiones o que premiaron o que priorizaron en sus colocaciones en 2023. Sí, perfecto. Yo creo que es importante pensar que en línea con lo que decía Bea, o sea, cuando uno invierte en pre-seed, muchas veces la realidad es que es una promesa, ¿no? De alguna manera, o sea, obviamente uno puede decidir acompañar a un equipo con una idea que tiene una hipótesis que se va a testear, o en otros casos donde ya hay un primer MVP o una prueba de concepto lanzada y donde claramente hay algunas como ya señales del mercado, por esa manera, respecto de que eso que se está intentando hacer, pero de nuevo, o sea, las chances de un pivot o las chances de iteraciones, etcétera, son altísimas. Pero no obstante esa incertidumbre con la que, digamos, todos los que estamos acá lidiamos en el día a día, digamos, hay ciertas cuestiones que son importantes y creo que se marcaron mucho en este periodo, en línea con lo que decía Bea, no solamente los equipos que sean excelentes desde ya, a nosotros nos gustan mucho los equipos que son complementarios, que tienen experiencia operando, porque tienen un manejo de las situaciones que es muy interesante, ¿no? O eso por lo menos es lo que hemos venido mirando nuestra experiencia.
Pero sí creo que al momento de presentar las compañías, los founders de Pre-Seed, nos gusta mucho y reforzamos mucho esto de 2023, que la propuesta o la hipótesis que quieran testear tenga un camino lógico de validación. ¿En qué sentido, no? En que sean founders que nos vengan y nos digan, hemos entendido este problema, o la profundidad del problema con la que comprenden y lo miran es por causa de una serie de análisis, de una serie de experiencias, o sea, un análisis previo y detallado de ese problema, que lo entiendan muy bien. Entonces, lógicamente, este tema de entender bien la profundidad de los problemas, de si son problemas masivos o son problemas más de nicho, pensando también en cómo las estructuras de las inversiones que hacen fondos como a lo que estamos representando de alguna manera en esta reunión. Equipos con experiencia en operaciones para poder pilotear estos ups and downs del mercado, que tal vez no sea solamente el ciclo que pasó, sino también sea algo que se pueda repetir, porque de nuevo, siempre cuando hablamos de VC son relaciones a largo plazo, ¿no? De 10 años, y pueden haber diferentes ciclos en ese plazo. Y también que sean equipos que entiendan, digamos, que entiendan muy bien el círculo de hipótesis que quieren testear, pero que también tengan clara la estrategia o la posibilidad de que ese problema que quieren atacar o esa idea sea una idea escalable, ¿no? Entonces, empezar por de alguna manera experimentar chiquito, vamos a decir de una manera, o entender muy rápido eso que te decodifica el mercado, y al mismo tiempo saber que esto puede ser algo muy grande en base, de nuevo, a lo que un fondo, por lo menos como Newtopia, busca en eso. Entonces, creo que no son muchos cambios de lo que ya son la base de cualquier artículo pre-seed o libro sobre inversiones en pre-seed que uno pueda encontrar, sino es un mayor enfoque en eso que hace también a un equipo que entiende con mucha profundidad el problema, y que sabe dónde se está metiendo y qué quiere hacer con la plata que va a recibir y a dónde lo va a llevar esa plata, y esos objetivos y esos milestones, y cómo van a medir esos avances, el product market fit, si están en camino hacia eso y demás. Entonces, creo que el premio vino más por el lado de founders que sean muy buenos, pero que esas capacidades en la diversidad y en su complementariedad sean sean un reflejo también de su presentación y de su manera de pensar y abordar y ejecutar esa hipótesis que buscan plantear o que buscan testear en un estadio más pre-seed, ¿no? Y algo no menor, que me parece súper importante, es hicimos muchísimo foco, y tal vez fue algo de lo que le dedicamos mucho más tiempo, en entender si los problemas son problemas reales, son lo que generalmente se dice painkillers y no vitamins, ¿no? En el entendimiento ese profundo de que es algo que el cliente muere o necesita, y que no va a poder vivir sin esa solución que se está ofreciendo. Perfecto. Bueno, Renzo, cerrando esta segunda pregunta, cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves Pues tú? yo creo que todo está dicho realmente. Eh, Creería que, digamos, lo único que probablemente ha cambiado es en temas de financials, en etapas un poco más avanzadas, sí estamos viendo mucho como el perfil de márgenes que puede obtener la compañía, premiando obviamente los márgenes altos, porque creemos que eso es de alguna manera un hedge a un apretón de liquidez. Entonces, o a la liquidez apretada, ya que sí es algo adicional que últimamente hemos venido mirando mucho, con mucho más cuidado, como ese perfil de márgenes, cómo se puede ver o cómo se está viendo. Y lo segundo, además de, pues, de todo lo relevante que han dicho de los equipos, eh, yo creo que es un momento donde las valoraciones, pues sí, son importantes. Digamos que acá es muy importante recordar que pues, los fondos no es como que sea su plata, es la plata de los inversionistas, y al final de cuentas tenemos un periodo de inversión, un periodo de maduración, un periodo de desinversión que es obligatorio, o sea, eso no es optativo. Y pues la entrada, el pricing de entrada evidentemente te va a afectar los retornos para bien o para mal. Entonces, creo que hoy, sí, hoy más que nunca el valuation y ese escenario de valoración actual, sí lo estamos viendo como muy detenidamente de cómo se proyecta en una industria y cómo se ve.
Serían como los únicos dos temas que realmente tendría que añadir, sin salirnos del juego VC, sin salirnos, digamos, de estar respetando el cap table, etcétera, etcétera, pero sí es un tema que cada vez le damos una mirada más profunda. Genial, yo creo que un muy buen balance de 2023, Tommy, un poco la radiografía de lo que fue el año pasado y un poco qué se está premiando o cuáles fueron esas inversiones relevantes y que se vieron en las startups del año pasado. Me parece interesante, Tommy, ya empezar a darle un poco cara hacia 2024, ¿no? Que anticipemos un poco Sí. tendencias, un poco esas predicciones. Entonces, si quieres, adelante con un poco las preguntas alrededor de 2024. Sí, totalmente, Nico. Creo que en 2023 ya, con todo lo que dijeron los chicos de términos de equipo, tasas, etcétera, está bastante cubierto. Y ahí un poco la idea de la pregunta es, ¿cuáles son las tendencias que se anticipan, ¿no? En el Venture Capital en el 2024? Básicamente, sabiendo que quizás este año fue el boom de la inteligencia artificial, ¿cuál es lo que se viene hoy también? No solamente en términos de industrias o tecnologías, sino también en lo que ustedes, en otras cuestiones que ustedes ven, ¿no? No sé ahí, Sara, si querés arrancar vos desde Newtopia. Buenísimo. Creo que un poco lo que hablamos de cómo fue el 2023 en términos de evaluación de proyectos es algo que se va a mantener. Desde el punto de vista de lo que son la liquidez de los mercados, también lo tocamos en términos de que no va a haber o sea, no va a haber un nivel de liquidez de los que vivimos en años, hace unos años. Sí hay mucha oportunidad y grandes problemas por atacar, pero bueno, nuevamente con estos criterios más estrictos en el análisis. Creo que se va a seguir profundizando todo lo que sea el crecimiento sostenible y las soluciones con valor real. Lógicamente, en términos de tal vez esto que decía justo Renzo también, hay algunos fondos que ya están transitando tal vez sus últimos años de inversión, entonces eso también va a influenciar un poco la actividad en el ecosistema con diferentes estrategias de ejecución, o sea, no necesariamente ajustadas en base a la experiencia, a lo que se fue aprendiendo. Veo cada vez y vemos cada vez más founders latinos abordando soluciones globales, haciéndose una competencia cada vez más global en términos de determinados productos y obviamente ahí el equipo de High Ventures nos va a dar una visibilidad, creo, sobre eso, pero nosotros que también software es algo que nos interesa, cada vez estamos viendo más como una necesidad de plays globales, donde la competencia se eleva y obviamente el desafío es mayor para empresas que tienen que contar con los recursos de Latinoamérica, que son un poco más escasos que los que están en otras regiones, en línea con lo que venimos hablando. Y en eso creo que no se puede dejar de mencionar el rol de AI en todo esto y en el boom que significó en 2023 para la inversión y la necesidad ahora sí de terminar de entender cómo se terminan ordenando de alguna manera plays más horizontales como OpenAI con ChatGPT y demás, con soluciones un poco más diferentes, con determinados niveles de diferenciación distintos. Entonces, creo que ese mundo va a dar mucho que hablar en este año también, pero con un grado de profundidad mayor después de esta ola general de innovación que hubo el año pasado. Y sí, continuar lo que empezó también desde un punto de vista de tendencia tal vez, lo que es la inversión más B2B que B2C, después de la gran ola B2C que tal vez hubo en el 2021, mitad de 2022, profundizar este impacto o esta ida hacia las SMBs o las pymes, las pequeñas y medianas empresas de la región, que todavía siguen en pequeñas, medianas y las MIPYMES, ¿no? O sea, esa sería como la categoría, porque son un porcentaje súper alto de Latinoamérica en actividad y en contribución de empleo a la región. Y toda la digitalización que queda por hacerse en ellas y todo lo que esto puede desplegar o repercutir en la parte financiera, que es otro gran pain que tienen, ¿no? Así que son algunas puntas que vemos interesantes que van a empezar a que van a continuar a dar que hablando en la región durante 2024 y no sin más dejo la palabra a algunos de mis colegas para que continúe profundizando.
Qué bueno, Sara, qué bueno todo lo que comentás. Ahí, Beatriz, ¿vos lo ves similar? ¿Qué pensás de todo esto? Sí, justo ahí me gustaría como apuntalar uno de los puntos que tocó Sara, que creo que son muy importantes. El tema de la liquidez y el tema de la liquidez cruz con esos ciclos de inversión que tienen los fondos, creo que se va a volver fundamental en este año, porque aquellos fondos que levantaron capital y que tienen que invertir, que quizá en años anteriores se retrajeron un poco o dejaron de invertir o empezaron a ser más cautelosos con esos tiros, pues en estos años tendrán que, de cierta forma, colocar ese capital y hacer nuevas inversiones, ¿no? Entonces creo que por ese lado se ve un panorama mucho más emocionante en términos de inversiones por ese capital que está ahí parado y que tiene que invertirse. Por otro lado, creo que también, y va de la mano con lo que ya hemos estado un poco platicando, estos fondos locales que están llenando de cierta forma esas brechas que quedaron en términos de fondeo, con estas estrategias mucho más cautelosas de fondos internacionales, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo cómo fondos locales empiezan a tomar más relevancia, a llenar ese gap de fondeo. Y por otro lado, esto con el último punto que tocó Sara, hablando de esas verticales en las que en años anteriores tuvieron mucho fondeo, pues creo que este año y de ahora en adelante se verá una consolidación de esas verticales con modelos ya bien fondeados, pero digamos mucho más probados, ¿no? Entonces, si esos nuevos modelos los cruzas, como me imagino que la mayoría de, de los que estamos aquí presentes hemos visto, con modelos de AI, temas ya tangenciales a diferentes verticales, creo que se vuelve muy interesante, ¿no? Y en cuanto a industrias, digamos, mucho más específico, creo que de nuestro lado, creo hay un fuerte empuje en temas de infraestructura fintech, como decía Sara, que están automatizando esos procesos, pero en un modelo mucho más B2B que B2C, ¿no? Entonces, infraestructura fintech, wealth management, lending quizá mucho más verticalizado. Creo que todo eso se vuelve interesante y todos apalancándose, pues claro, de este boom que fue y es AI. Creo que así es un poco como veo el 2024. Clarísimo, Bea. Leo, no sé si querés complementar con todo esto. Me interesa también el foco, ¿no? Que están ambas, ¿no? Compartieron de el modelo B2B sobre todo esto, ¿no? O sea, en ambos casos, ¿no? Y me gustaría hacer ese refuerzo ahí, Leo, no sé cómo lo pensás vos y por qué está dándose tanto en ese sentido todo esto, complementando con lo que decía Sara también al principio. No, buenísimo. No, definitivamente se ha visto un cambio al B2B. Eh, simplemente creería que porque el B2C hay que captar persona por persona, ¿no? El go-to-market es mucho más complejo, es mucho más difícil. A diferencia de B2B, que no es fácil conseguir buenas empresas, pero las empresas que tienen una solución o que tienen muy bien el problema, que sufren los corporativos, pueden ser CPGs, pueden ser insurance companies, pueden ser healthcare companies, pueden ser en verdad todo tipo de compañías, si lo entienden bien y dan una solución, es mucho más fácil hacer dos cosas. Lo primero es tener un contrato más largo con una persona, a veces puede ser un consumo de un día, un mes, y ahí tienes que seguirlo manteniendo. Con una empresa tienes un poco más de previsibilidad. Y lo siguiente es que con una empresa también, a medida que vas solucionando más o de repente te dan primero un área y vas expandiendo a otras áreas, también puedes ir aumentando el revenue que le sacas a ese cliente que ya cerraste, ¿no? A diferencia de las personas que hacer eso con personas, que lo que nosotros llamamos el positive GMV o sacarle más revenue a cada persona, no es un proceso fácil. No es un proceso complejo y subir los precios a las personas
no es tan fácil como lo podría ser con empresas más grandes. Eh, pero definitivamente eso no quiere decir que el B2C esté muerto, ¿no? O sea, eh, hay soluciones de B2C que valen la pena caso por caso, obviamente, verlas, pero sí ha habido un cambio de paradigma más hacia B2B. Y nosotros últimamente, las últimas tres, han sido empresas que están atacando B2B, no porque lo hemos buscado, simplemente se dio de esa forma. Y hablando del 2024, ¿qué es lo que vemos? Mira, vemos que la inteligencia artificial en Latinoamérica, por lo menos, a diferencia de repente en Estados Unidos, donde compiten con estos grandes modelos y los LLMs, en Latinoamérica es la aplicación, que también usa la aplicación para solucionar algún problema específico. Y más aún, creo que es la eficiencia, ¿no? Creo que hoy en día de lo que se habla es que seguramente en los siguientes 5 a 10 años vamos a ver el primero, o menos, vamos a ver el primer unicornio de una persona, ¿no? Que una persona puede crear un unicornio apalancado de los copilots, apalancado de la inteligencia artificial y demás. Entonces, la ventaja es que en vez de pagar, tenías una empresa de 50 personas, en vez de pagarle a 50 personas, ahora le tienes que pagar a 10. Reduces supervisores, reduces lidiar con personas que no es fácil, eh, reduces un montón de cosas y creas otras oportunidades por otro lado, ¿no? O sea, no es que la gente se quede sin empleo, simplemente yo creo que el mercado se vuelve mucho más rico, ¿no? Lo que yo digo es, ¿no? Creo yo que eh, la mayoría de gente hoy en día, clase media baja, clase media, vive mejor que los multimillonarios del 1920. O sea, estoy segurísimo que ese es el caso, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Eso es como yo lo veo. Y lo que yo le diría a los founders que se enfoquen es en trabajar en la ejecución, ¿no? Creo que la mayoría de founders eh, creen que los fondos queremos que estén constantemente informándonos y haciendo lo que nosotros queremos, pero al final del día lo que cambia todo es que tu ejecución sea buena, que conozcas muy bien tu problema, que conozcas muy bien eh, tu empresa, que le ejecutes, que traigas los contratos que tienes que traer, que cierres al talento que tienes que cerrar y eventualmente es orgánico. O sea, eventualmente las mejores empresas que hemos tenido eh, no estaban buscando capital en el momento que nosotros llegamos, simplemente estaban ejecutando bastante bien. Gracias, Leo. Muchas gracias. Y por último, Renzo, te estamos dejando siempre para el final, así que la próxima va para vos directamente. No, no pasa nada. A ver, digamos, en cuanto a las tendencias, pues creo que B2B se tomó el mercado indudablemente, lo cual, digamos, es lógico en un contexto de muy poca liquidez. Tus clientes B2B pueden, o sea, les tienes que trabajar mucho más tiempo, pero probablemente cuando cierras uno te trae mucho más revenue, lo cual es bueno. Yo ahí me he estrellado con algo que realmente es bueno pensar y es que tanto realmente en SMBs ese CAC es distinto a B2C, sobre todo en la S de SMBs, en los small businesses en la RAM. Creo que hay en B2B probablemente son CACs muy parecidos a B2C. Entonces ahí digamos que hay un gran cuestionamiento personal, si realmente hay que olvidarse de B2C y mejor ir a venderle a micropymes, que igual se vuelve una venta consultiva, que igual se vuelve una venta uno a uno, poco escalable. Otra cosa es si tú le vendes a 10 bancos una solución, pues bueno, eso es enterprise. Pero mucho SMB, hemos visto que el costo de adquisición es alto, entonces ahí creo que van a haber paradigmas que se pueden estar rompiendo, que pueden estar cambiando un poco hacia bueno, dónde queremos enfocar los esfuerzos, pero diría que el primer semestre vamos a seguir muy enfocados en B2B o va a seguir el mercado enfocado en B2B, y en la medida en que maduren esas empresas que están muy enfocadas en pequeño, mediano empresario, pues nos daremos cuenta sus CACs cómo se van a comportar.
y si son capaces de adquirir digitalmente ese tipo de clientes o no. Porque si tienes una venta consultiva ahí y tickets muy pequeños, pues hay, no sé, muchas empresas vendiéndole a los changarros. Los changarros no están en Instagram, ni en Facebook, ni en Google Ads buscando soluciones digitales. Entonces, o a las tiendas de barrio, etcétera, etcétera. No, no sé cómo les dicen en Argentina. Entonces, pues creo que ahí hay un tema que preguntarse de hasta dónde el B2B realmente es un diferencial importante en esos SMBs. En Enterprise, pues es otra historia. Ahí hay un juego muy distinto por jugar. Eh, ¿Qué otro tema? Pues digamos, AI, tremendo boom. Coincido plenamente con lo que decía Leonardo. Nosotros probablemente vamos a ser consumidores como región de soluciones de AI, más que creadores. Y yo lo que quiero ver es cómo vamos a solucionar los problemas que tiene la región, que tienen nuestros países, que los consumidores necesitan con AI, más que pues que vamos a generar los LLMs que van a venderse globalmente. Probablemente no lo veo por ahí. Nosotros estamos todavía, digamos, un poco desde la barrera, ya hemos hecho apuestas, pero pues creemos que es más un tema de, ok, ¿cómo haces más eficiente tu empresa con AI no, y cómo prevés una mejor solución o un mejor precio o con mejores márgenes por utilizar, digamos, temas que te permitan ser más eficiente? Y ahí es donde queremos pues, ver temas como ver empresas. Creemos eh, también, pues digamos, creemos que en algún momento tiene que, sin que nunca hayamos hecho eh, ninguna inversión en soluciones de cripto, creo que este año es importante porque van a salir regulaciones muy importantes en Estados Unidos, probablemente en Colombia, seguramente en muchos países latinoamericanos, ya de cripto regulado, de activos digitales regulados, y evidentemente eso ya una vez regulado, abre un panorama muy distinto probablemente al que vivimos en años anteriores. Eso es algo que desde la regulación y una regulado me genera cierta inquietud de qué puede venir ahí y qué puede pasar. Y de resto, les diría que pues el 2024 va a seguir siendo un año de crecimiento. Probablemente yo creo que vamos a mejorar los niveles de inversión en la región, creo que vamos a tener un mejor 2023. Y si uno, además, y bueno, algo creo que lo mencionó Sara, si uno quita el 2021 de la ecuación, pues el 2023 no fue un mal año la región en términos de atracción de capital. Entonces probablemente el 2024 vaya a ser un año aún mejor, y las buenas compañías, como lo dije al principio, van a seguir encontrando capital. Gracias, Renzo. Está muy interesante, es verdad, todo esto que comentan. Y ahí quiero hacer una pregunta puntualmente. Creo que nos enfocamos mucho también en B2B, inteligencia artificial, etcétera. Pero si tuviésemos que decir, además de inteligencia artificial o sacando inteligencia artificial, ¿cuáles son los tres sectores más sexy, digamos, que vemos para este 2024? O sea, si tuviésemos que decir, es e-commerce, no sé, contame vos, Renzo, en primer lugar, porfa, qué es lo que están viendo ahí en el fondo. Nosotros, digamos, en medio de un activo de tanto riesgo, podría decir que somos bastante, no sé si conservadores, pero un poco clásicos. A nosotros, por ejemplo, fintech de lending nos cuesta todavía mucho, sobre todo cuando son muy early stage. Con estas tasas nos parece que el riesgo de fondeo a escala todavía es relevante. Nos encanta, digamos, fintech infrastructure. Hemos hecho inversiones que proveen soluciones en ciertas columnas o ciertas verticales de fintech, sin tener que ir a captar el cliente prestándole plata. Eso no, sino es más bien como una solución de infraestructura. Nos gusta mucho. Hemos invertido en unas dos o tres que van bastante bien. Y si bien, digamos, se ha demorado la construcción de producto, hemos aprendido que el hockey stick, si el producto es bueno, sí se da, que eso es importante. Entonces ahí, digamos, diría, ese es un tema importante. SaaS para B2B nos parece que hay una oportunidad de oro en Latinoamérica todavía para, digamos, capitalizar muchos esos SMBs que no se han tecnificado, eh, y para capitalizar también la transición generacional que se viene en muchos negocios de estos en Latinoamérica. Yo creo que los próximos 10 años van a ser los 10 años donde más baby boomers dejen de estar al frente de los negocios y pasen
a generaciones subsiguientes y ahí es una generación mucho más digital. Entonces, vamos, esa sucesión va a ser un movimiento interesante en tecnología. Vuelvo y repito, con la gran inquietud de cómo vamos a adquirir esos negocios a un costo de adquisición, a un CAC razonable. Eso va a seguir siendo una inquietud, no tengo la respuesta. Eh, Tenemos founders que, digamos, han logrado de cierta manera, muy en etapas tempranas, craquear esa adquisición a niveles, digamos, con costos de adquisición razonables en niveles chiquitos, pero pues no sé si eso es un equipo o es que sí se puede realmente hacer, manejar un costo de adquisición en SMBs razonable. B2B marketplaces nos siguen pareciendo interesantes, sobre todo los de servicios. Creemos que hay oportunidades todavía bien interesantes. Y diría que, aparte de eso, pues va a ser un poco oportunístico de qué oleadas se van presentando dentro del, digamos, del ciclo natural de estos negocios, que lo que hemos vivido en Latinoamérica es que siempre vienen como grandes olas no sé, 2020 tal vez todo era última milla y todos estábamos invirtiendo en última milla y todos estábamos viendo a ver qué era la última milla. Hoy en día nadie está hablando de eso. Entonces, puede que haya algo que se nos escape y nos toque salir a ver prontamente, porque pues, realmente los que creo que ponen las tendencias son los emprendedores, no los fondos, excepto esas tres que realmente nos gustan y nos sentimos bien cómodos invirtiendo en eso. Gracias, Renzo. Vea, vos, ahí en Cometa están viendo lo mismo, algo distinto, Sí, algo ahí creo más. que coincidimos bastante. Creo que de nuestro lado, un poco yo pondría hacia arriba como todo ese tema de infraestructura fintech que está automatizando procesos B2B, principalmente como para instituciones financieras, es algo que creemos que trae mucho potencial y que hemos estado viendo con mucho interés. Aparte de eso, y para tratar de repetirlo menos de lo que dijo Renzo, creo que también un tema de wealth management. Hay diferentes startups que están de cierta forma democratizando el acceso a diferentes tipos de assets eh, a distintos niveles. Es algo que hemos visto y que creemos que puede tener un empuje interesante. Y bueno, por último, y a nivel más general, pues compañías que están básicamente haciendo más eficiente como todas esas líneas del P&L de otras compañías, ¿no? Eh, Digo, sé que es un poco volver al tema del B2B, pero pues sí, básicamente B2B SaaS, como por todos los beneficios que ya mencionaron aquí mis colegas. Y transversal a eso, pues muchas de estas compañías creo que ganan un valor agregado, bueno, que agregan valor a su propuesta cuando hacen un corte transversal apalancándose de modelos blockchain o pues toda este boom o este boost que les puede dar los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Tal cual, buenísimo. Sara, en Utopia, ¿cómo lo vienen viendo? ¿También más early stage? ¿Hay cosas más jugadas ahí de repente o más locas que han apostado o no? Sí, o sea, creo que en línea con lo que decía Renzo y lo que dice Bea, tuvimos como un gran boom, o sea, la pandemia aceleró muchos procesos de digitalización del sí, por decir una manera, del consumidor, desde la penetración de smartphone, internet, la bancarización, etcétera, pero de una manera tal vez bastante dispar todavía across LATAM, ¿no? O sea, la penetración de estos escalafones que a su vez funcionan como sí, vamos a decirlo, como que permiten apalancar después nuevas soluciones o destrabar nuevas soluciones, fue dispar en la región, aunque en todo se vio un crecimiento de lo que es la bancarización, la digitalización, el tema de Internet, smartphone, etcétera. Entonces cambió mucho la modalidad de consumo y la forma de consumo y la forma de relacionarse con la tecnología de estas... del consumidor, que a su vez también, además de ser consumidor final, también trabaja en una empresa, por ejemplo, y también empieza a exigir ese tipo de dinamismo y de agilidad en su día a día. Por eso creo que hay algo relevante ahí en lo que es el B2B y todo esto que hablaban
de la digitalización de este sector. Lógicamente con los desafíos que planteaba Renzo sobre las SMBs, las pequeñas empresas, ¿no? Donde hay todo un trabajo que hay que hacer en que se digitalicen y lo entiendan, etc. Entonces, eso por un lado, o sea, la TAM sigue siendo un lugar, o sea, una región donde hay problemas todavía muy reales, donde hay muchos need to have y no nice to have, que tal vez en otros sectores más desarrollados, y para nosotros eso es súper relevante, ¿no? O sea, hay inversiones que hicimos este año, en 2023, como Ribay Rintin o Mercai, que básicamente están yendo bueno, Ribay también por la digitalización de datos, pero digo, que están yendo a esos problemas muy profundos de la región, y de ese lado es súper interesante. También a una visión un poco más macro desde lo que eso es software. Creo que los vertical SaaS también hay mucho de especialización, de nicho, de entender muy bien una industria, tanto en lo que es lending como en lo que es infraestructura, como en lo que tiene que ver con estos SaaS específicos conectando de punta a punta a industrias. Y después otras cuestiones derivadas de la digitalización, como son el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, el tema de la privacidad de datos, el tema del compliance no menor, porque también queremos digitalizar a las SMBs y demás, pero también hay que hacer cumplir todos los marcos regulatorios que se están avanzando en este marco, este nuevo marco tecnológico. Y sí hay emprendedores que obviamente emprenden más desde la necesidad, está metiendo tecnología para acelerar ese crecimiento, pero también hay otros proyectos que son más disruptivos desde el lado de lo que es el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, pero que bueno, que muchas veces eso también plantea desafíos más globales a nivel competencia u otro tipo de desafíos en cuanto a costos de desarrollo de tecnología, etc. Blockchain es algo que es súper interesante para nosotros. También, y las aplicaciones y las facilidades que eso puede llegar a generar desde el tema del acceso al financiamiento, desde el acceso a unas finanzas mucho más globalizadas y transnacionales, como también desde el punto de vista de lo que es la seguridad, el registro, la trazabilidad. Entonces, eso es un poco como lo estamos viendo hoy. Espectacular. Y Leo, por último, ¿querés completar acá lo que comentaron tus colegas? No, sí, claro, no, súper interesante lo que están viendo. Nosotros personalmente no hacemos lending. Hay un par de cosas que no hacemos. No hacemos biotech porque no lo entendemos. No hacemos deep tech porque tampoco lo entendemos. Y no hacemos lending simplemente porque, y esta es una premisa, de repente va a haber algún lender que lo pruebe mal, pero la premisa es que prestarle dinero a la gente, creo que todo el mundo necesita préstamos. Si vas a un trader de fruta, te absorbe todo lo que puede de deuda. Entonces, simplemente no queremos meternos por ahí, aunque eh, de todas maneras puede ser que salga una buena startup, pero simplemente por nuestro lado no entramos ahí. ¿Qué estamos viendo? Fintech, para complementar con todos, Fintech Infrastructure sí. Es más, invertimos en Shinkansen, que es una empresa chilena que hace los rieles. Entonces, sí, o sea, no solo lo estamos viendo, sino que invertimos. Eh, ¿Qué más vemos? Nos está gustando mucho el Legal Tech. Eh, yo somos obsesionados con encontrar una empresa de Legal Tech que realmente solucione los problemas de la región y automatice. Hay muchas empresas que tienen varios litigios constantemente. Todas las empresas tienen papeleo, papeles, declaraciones y demás que tienen que hacer. Entonces, LegalTech nos interesa mucho. Y por último, esta es una vertical que estamos viendo mucho también, es todo lo que es reconocimiento de imágenes para diferentes patologías y demás en HealthTech. Eh, Nos parece súper útil. En la región, lamentablemente, la salud es súper costosa a todo nivel, y a veces los diagnósticos malos y las fallas médicas son muy comunes en nuestra región. Eh, entonces,
creemos que ese sería muy interesante para nosotros. Y hablando de regiones, no lo hacíamos en los otros fondos, aunque sí invertimos en una empresa, pero estamos enfocando mucho en Brasil. Entonces, nos encantaría empresas que operen en Brasil. Definitivamente vemos la oportunidad ahí, aunque es un país bastante difícil por diferentes motivos. Mi mamá es brasilera, así que mi familia es brasilera. Entonces, es un mercado súper nacionalista, súper complejo. Cada estado te lo tienes que ganar. El norte y el sur son diferentes. Entonces, pero igual, de todas formas, creemos que gran oportunidad está en esa región. Buenísimo, Gracias. Leo. Ahí te Dale. presento a Nico, que está en una Legal Tech, me parece. Bien, bien interesante, ojalá salga algo relevante de la región en materia de Legal Tech, no un sector tan sexy por lo general o habitualmente, pero no, creo que muchas coincidencias, ¿no? B2B, FinTech, hacia infraestructura, eh, y bueno, bastante interesante y relevante, pues un poco la perspectiva de cada uno y de cada fondo. Yo creo que, Tommy, nos toca ir como cerrando con la última pregunta, si estás de acuerdo. Sin embargo, me Dale, sí. gustaría contarle o preguntarle a la gente que está acá un poco qué preguntas tienen, quizá abrir un espacio de Q&A, seleccionar 2 o 3 preguntas entre los participantes. Pero bueno, antes de cerrar, me gustaría como hacer una pregunta compuesta y que los founders que están acá no se vayan sin ese input que puede ser valioso desde la voz de ustedes. Y es un poco como en la situación para founders o startups que estén en fundraising en 2024, ¿no? Quizá dividido en early stage y late stage, seguiremos viendo down rounds y cómo lo ven hacia un stage un poco más pre-seed y seed. Y bueno, Sara, me gustaría iniciar contigo. ¿Cómo lo ves? Una recomendación entonces desde ese lado un poco. Creo que resumiendo los principales takeaways de lo que venimos hablando acá es ser primero que nada, y creo que antes que nada es entender si el proyecto que quieren desarrollar es un proyecto que personalmente quiere o ustedes como founders están dispuestos a involucrarse en las reglas del juego del venture capital. Eso me parece una de las primeras cosas que es importante tener muy en claro, porque muchas veces y nos pasa un montón de proyectos que están buenísimos, pero que en realidad tal vez son proyectos en donde los founders quieren jugar otro juego, entonces es súper entendible, pero es una pregunta interna que creo que hay que hacerse. Después también en el entendimiento ese, poder avanzar y presentar propuestas, en el caso nuestro que hacemos inversiones en pre-seed, tener muy claro, digamos, cuál es la propuesta que quieren plantear, qué es lo que quieren validar, mostrar profundidad en el entendimiento del problema, en ese research inicial que justamente se propone, y tener muy claro, digamos, que el negocio tiene que terminar siendo un negocio, entonces tiene que haber un camino a la sostenibilidad, a los units economics positivos, y también a entender, digamos, a dónde los va a llevar la plata que quieren recaudar. Nosotros somos conscientes de que en estadio pre-seed las cosas muchas veces cambian, pero sí muchas veces también nos encontramos con founders que nos proponen o sea, súper proyectos muy copados y muy interesantes, pero en donde no vemos claridad en la estrategia o hacia dónde quieren ir, ¿no? Y por más de que sepamos y asumamos que muchas veces los pivots o las iteraciones son parte del juego, creo que al momento de decidir cuándo avanzar o no, pesa mucho la confianza que puede transmitir el fundador o la fundadora en mostrar que hay un camino que por lo menos tiene claro y mapeado con método y estructura, y en el entendimiento y en la sensibilidad de no perder ese contacto con el mercado y los potenciales clientes. Así que eso es como tal vez mi mayor takeaway de lo que venimos viendo en Utopia y también de lo que me llevo de haber escuchado en esta reunión. Gracias, Sara. Cuéntame, Renzo, ¿cómo lo ves? Yo creo que
la corrección del mercado evidentemente va a generar problemas en algunas startups que levantaron unas valoraciones, digamos, muy altas en el 21 en medio del hype, y hoy tienen que entender, pues hay que entender las nuevas dinámicas de mercado, lo cual puede llevar a un down round o inclusive a no levantar. Creo que también en ese hype se generaron modelos que probablemente son buenos modelos de negocio, malos negocios para ser VC-backed. Entonces, digamos, arrancando lo negativo, creo que ahí hay que ser muy transparentes en entender que hay unas nuevas dinámicas de mercado, y probablemente en el 2024, pues esos 2 años que se estiró el runway ya se va a comenzar, o sea, ya no va a haber más cómo estirar, eh, y toca enfrentarse al mercado. Entonces ahí hay que planear muy bien cuál va a ser la estrategia. eh, y si los números de la ejecución acompañan esa valoración, porque creo que ahí los fondos van a ser, o vamos a ser mucho más sensibles a ese tema. Entonces, diría eso por un lado. Lo segundo es, que creo que es un aprendizaje bien importante, es las valoraciones altas en las rondas tempranas, en el early stage, las valoraciones que se salen del mercado pueden devolverse como un boomerang, eh, y ahí no es donde está, digamos, la generación de prosperidad o riqueza para el founder o para el equipo, realmente. Entonces, digamos, en el early stage, mi consejo es piensen muy bien qué quieren hacer y con qué valoración quieren salir al mercado, que haga sentido para que su compañía, digamos, tenga un proceso mucho más limpio de crecimiento en términos de valoración, a que tengan que comenzar a hacer, eh, malabares para acomodar esto. Digamos, hablábamos un día con una founder del portafolio, es no hay nada más peligroso que una ronda de inversión que llegue a los titulares de prensa por el monto de la valoración. Eso generalmente es signo de que la ronda salió demasiado cara. Y probablemente eso no va a ser sostenible, y hay que pensar que este es un juego de largo aliento. Esto no es un juego para la ronda pre-seed ni para la ronda seed. Este es un juego, en el que estamos jugados emprendedores y fondos, por lo menos por estar los próximos 10 años o los 8 años juntos, y hay que pensar en largo plazo cuál es realmente el componente de sostenibilidad que debe tener la compañía, y esas rondas, digamos, cómo se podrían ver. Pues ahí hay que tener cuidado porque a veces todavía se genera hype en ciertas cosas y creo que, eso después termina costándole y termina costándole probablemente más a los fundadores y a los emprendedores que a los mismos fondos que generaron ese hype. Eh, Creo que va a ser un año muy interesante también en términos de fusiones, entre compañías. Creo que ya hemos comenzado a ver y a oír muchos más titulares, probablemente lo que veíamos en 2022 y probablemente lo que vamos en 2021, pero creo que comienza a ser interesante que la expansión de mercado, bien sea por alcance geográfico o bien sea por simplemente unir revenues, va a generar una presión también hacia esos merge. Entonces, pues dependiendo del estadio de cada compañía, vale la pena, digamos, estudiar un poco y revisar el tema, cómo funcionan los merge. Y ahí mi principal advice: hay que tener mucho cuidado con la cultura. La mayoría de merge fallan porque miran muy bien los financials, miran muy bien todo el tema legal, pero se les olvida ver qué tan compatibles son culturalmente. Entonces, pero creo que ahí se viene un tema también súper interesante, súper interesante. Y ya, pues yo creería que eso es como un poco el advice, desde mi lado, es lo que estamos viendo en el mercado, y de digamos, los temas a tener en cuenta, y de lo que yo creo va a ser el 2024, un poco en las compañías más avanzadas, que va a depender mucho de esa valoración que pueda suceder, ¿no? Genial, Renzo, total. A nosotros nos tocó ver desde Filo varios down rounds el año pasado por valoraciones muy altas en etapa temprana y bueno, en últimas los afectados en términos de dilución resultan siendo los founders, entonces me parece muy buen insight. Y bueno, me gustaría continuar contigo, Bea. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí, a modo de recomendación o tal, o sea, creo que
cuando están levantando una ronda de capital, tienen que entender muy bien a quién están yendo, ¿no? Entonces yo lo vería como un proceso de ventas, o sea, entender que son varios pasos que van desde estar preparando los materiales, generar un funnel de fondos con los que quieres hablar, prospectar esos inversionistas de acuerdo a su tesis y básicamente es hacer la tarea de con quién estás hablando, ¿no? O sea, creo que una de los detalles a considerar mucho más importantes por parte del equipo de founders es que el proceso de levantamiento de capital va a llevar tiempo y va a quitar foco de la operación de las personas que estén levantando, ¿no? Entonces, normalmente termina siendo él o la CEO quien tienen que dejar bien amarrado al equipo por ese periodo de tiempo que vas a estar en el proceso de levantamiento. Y entendiendo y como tomando todo lo que hemos platicado el día de hoy, pues no va a ser un proceso de levantamiento que te va a llevar 1 o 2 meses. Sí, bueno, pues, digamos felicidades, pero en general estamos viendo compañías que con buenos fundamentales y con equipos estelares se están tardando entre 4 o 6 meses en levantar y pues creo que volvemos un poco a eso que mencionamos antes de entender, y ya lo decía Sara, ¿no? Entender que si vas a jugar el VC Game, pues tienes que hacer bien tu tarea para que ese tiempo que le vas a dedicar sea lo más fructífero posible. Entonces, básicamente el consejo sería ese, ¿no? Hacer todos esos pasos que te van a llevar desde generar los materiales necesarios, que incluyen desde un deck hasta procesar esa información que a veces no tenemos como tan ordenada, pero que para un proceso de levantamiento de capital es fundamental. Hacer ese funnel de esos fondos que quieres hasta arriba, quién puede liderar, quién no puede liderar, quién tiene fondo, quién no tiene fondo, esos tamaños de tickets, o sea, hacer y mapear bien ese ecosistema para que para que todos esos prospectos de inversionistas, pues, les encuentres la mayor tasa de conversión posible, ¿no? Genial, completamente de acuerdo. Vea, me gustaría finalizar esta pregunta con Leo. Cuéntanos cómo lo ven desde High Ventures. Sí, claro. Yo creo que lo que he aprendido, no solo como VC, sino como operador, y claro, puedo decir que levantamos mucho capital, aunque con las rondas que se levantaron, pues suena como poco, ¿no? Más de 10 millones, suena poco versus los 200 millones que han levantado otras empresas, especialmente en el sector PropTech, ¿no? Entonces, habiendo levantado mucho capital, siendo exitosos, nuestra seed la cerramos súper rápido y demás. También teníamos la ventaja que el mercado estaba más fácil. Digo que lo principal es operar. O sea, lo principal y lo número uno es operar bien tu empresa, es hacer lo que tienes que hacer. Y algo que mucha gente no se da cuenta es claro, hay esta cultura hoy en día de no rendirse, ¿no? Sigo adelante, no me rindo. Pero lo que yo digo es, sí, no hay que rendirse, pero también hay que ser muy críticos de hacia dónde voy, qué estoy haciendo, ¿no? Hay gente que sigue insistiendo con soluciones que nadie quiere, o que de repente sí son necesarias, solo que nadie está dispuesto a pagar por ellas. Entonces hay que ser muy, muy, muy críticos antes de seguir frustrándonos y demás. Y de repente hasta levantas capital y eso es aún peor porque ya te comprometiste con un fondo, ya de repente contrataste más personas y después el proceso es mucho más doloroso. Hay que despedir, hay que dejar personas sin trabajo, familias. Este, a veces inclusive el dinero le hace una realidad que no le corresponde a ciertas personas. Y todo eso lo viví, ¿no? Lo viví, la empresa sigue viva, pero les digo el número de despidos que tuve que hacer, no fue bajo. Entonces lo primordial es ser muy crítico con lo que estás haciendo
Y claro, no hay que rendirse tan rápido, pero hay que saber exactamente y conversar con los clientes. A veces el cliente no te dice exactamente lo que debería decirte, ¿no? A veces el cliente te dice algo que no es y tú tienes que leer entre líneas y saber realmente qué es lo que busca el cliente y ir con todo hacia eso, no ser muy consciente de tu operación. Y si, si tú tienes una operación buena, un prospecto bueno de equipo y operas, vas a atraer a gente talentosa que quiere traer esa visión, trabajar esa visión contigo, van a trabajar juntos y eventualmente el negocio va a levantar dinero porque algún fondo lo va a ver. No todos somos solo fondos, otros hemos sido operadores y hay varios, y creo que en todos los fondos hay operadores, entonces no somos tontos, no somos, como me decía mi mamá, yo también he sido hija, no, mi papá, yo también he sido hijo, ¿no? O sea, claramente sabemos, no somos ciegos a la realidad de un fundador. Eh, y eventualmente vas a levantar el fondo y vas a crear una empresa buena, una empresa que realmente crece, que realmente tiene los unit economics que necesita, que realmente tiene el ritmo. Si te enfocas mucho en cómo levantar, y hay muchas técnicas para hacerlo, para cómo poner el deck, cómo hablar, qué decir, qué no decir, y entras en ese juego que se jugó y feliz de hacer una charla sobre eso, si les interesa, mil y un formas de engatusar a los fondos. Eh, si realmente no hay un fundamental por atrás, lo único que estás haciendo es esperando a de repente tener que despedir a mucha gente, pelearte con gente, un final no tan bonito. Este, entonces, eso es lo que yo recomiendo. Trabajen en su empresa, enfóquense en su empresa, enfóquense en traer a los clientes, enfóquense en que la gente en verdad quiera lo que están haciendo, lo hagan bien, porque si no van a levantar, pero van a después arrepentirse de repente y yo lo último que quiero no son fundadores que realmente sabían, levantaron y levantaron para seguir viviendo y eventualmente llegaron a un punto crítico y de repente hasta malograste tu reputación y al malograste tu oportunidad de abrir una siguiente empresa. Entonces, sí recomiendo mucho una buena operación. Gracias, Leonardo. Interesante también tu visión como ex co-founder. Y bueno, sin más, yo creo que ya están algunas de las preguntas más relevantes que teníamos mapeados para este espacio. La audiencia o el chat, en el chat hay un par de preguntas. Tommy, si quieres, yo elijo una, tú eliges la otra. Sí, ahí Y tengo. habilitamos alguno de... Dale, dale, Tommy. No, perdón, sí, iba a decir justo, iba a leer una de las preguntas No, que cómo veían todo en el ecosistema o en la industria de PropTech o TravelTech, que era ahí Pamela y Sebastián que estaban consultando sobre eso. Em, y bueno, ya daría cierre para así no le sacamos más tiempo a Sara, a Leo, a Renzo y a Bea, que muy amistosamente se sumaron a charlar y a comentar todo esto. Eh, y también comentarles a todos que vamos a estar pasando este video después de esta grabación para que después lo vean tranquilos. Y obviamente también los contactos de LinkedIn y demás de cada uno para que puedan también contactar y hacer las consultas que hayan quedado pendientes, ¿sí? Pero bueno, ahí con eso, Leo, Sara, Bea y Renzo, bueno, esperando las preguntas que pusieron en el chat, ¿cómo ven esas dos industrias en particular, ¿no? Si Buenísimo. quieren, Dale, dale, adelante, vea. Sara. Go for it. Pues yo creo que PropTech es como justo una de esas industrias que históricamente han estado poco digitalizadas, ¿no? Pero también creo que son problemáticas que aunque viajan, más bien que hay que tener bien amarrada esa propuesta de valor para lograr que esa propuesta viaje entre diferentes países. Creo que en LATAM se vuelve una realidad medianamente unificada. Obviamente cada país tiene como esos nuances en cuáles son esos puntos de dolor y dónde están esos puntos de verdad donde hace sentido que entre una startup a digitalizar el proceso, pero sin duda creo que
es una industria que aún tiene mucho espacio para la digitalización. Digitalización desde procesos como hipotecas hasta procesos como rentas, ¿no? Pasando ahí por diferentes modelos de rent to own o simplemente como una herramienta de SaaS, tanto para las personas que están rentando sus casas, como brokers, como ese cliente final que termina eh, en el lugar, ¿no? Entonces creo que es una industria con mucho potencial y que tiene buenos comparables a nivel internacional en otros mercados donde el espacio está mucho más desarrollado. Entonces, creo que es algo interesante. Perfecto, vea, muchas gracias. Yo creo que, Tommy, que podemos cerrar con esta pregunta del final, que me parece bien, bien interesante. No sé si alguno de ustedes se anime a contestarla, y es, ¿en qué punto consideran que los founders deben animarse o deben empezar a implementar procesos internos, esperar hasta Product Market Fit, o desde un principio? No sé quién de ustedes se anima a contestarla. Si quieren, arranco yo. Creo que es interesante la pregunta que planteás. Em, YC dice, ¿no? Que do things that don't scale at first. Entonces creo que es un buen punto de partida ese, pero en la medida en que también uno empiece a pensar determinados procesos internos que te habiliten a pensar en grande, ¿no? Parte de nuestro, y acá hago un comentario que me parece interesante, es nosotros hicimos nuestro summit ahora hace poquito, en noviembre, y tuvimos el lujo realmente de tener en la conversación a tres Unicorn Founders, los chicos de Nowports, de OutZero y también de Mural. Y la realidad es que una de las cosas que se planteó fue esta, ¿no? Y hay algunos puntos que hasta o sea, nos parecieron muy interesantes porque, bueno, compañías que nacen tal vez en un determinado país, pero que se piensan regionales, tienen que pensar desde el vamos en esa escala de regionalidad desde el punto de vista de la cultura, que es algo que Renzo marcó y que me parece súper relevante, tanto desde la comunicación, el lenguaje, si vas a incluir a personas de otros países que hablen otro idioma, cuál va a ser el idioma común y poder tener esa documentación de alguna manera en ese idioma común que después a las personas les permitan conversar y entender desde un vamos cómo fue la trayectoria de esa empresa. Entonces, sí creo que desde el punto de vista de producto y negocio, está bueno empezar en un estadio súper temprano, y nosotros nos definimos mucho como un angel fan también. Pensar en el do things that don't scale, porque tenés que probar e iterar y entender un poco cómo funciona la lógica de tu producto, pero también desde el punto de vista de procesos, siempre diseñarlos para que sean escalables, ¿no? Y no perdiendo de vista esta visión más grande o de regionalización y expansión que eso conlleva. Así que ese es por ahí un poco cómo lo vemos nosotros. Bastante interesante. Me pareció relevante la pregunta como para finalizar. Yo creo que ya estamos, creo que fue un espacio lleno de valor, un poco con la perspectiva de 2023 y un poco predicciones hacia 2024. Antes de finalizar, pues nada, me encantaría agradecerles a Renzo, a Bea, a Leonardo, a Sara por acompañarnos, también a Tommy y al equipo de Emprelatam por haber, digamos, encontrado esta sinergia y puesto, digamos, en capacidad de ejecución a todo el equipo detrás de Emprelatam para hacer este espacio realidad. Y bueno, seguramente nos encontremos en distintos espacios, podamos seguir compartiendo contenido de valor. Y bueno, sin más, no sé si quieran dejar algunas preguntas finalizando, y si no, con todo gusto, pues nada, darle finalización a la sesión. Mil gracias, Nico. Mil gracias, Sara, Leo, Renzo y Bea por sumarse, y a todos los que se sumaron hoy al Meet. La verdad que también fue muy enriquecedor. Aprendimos mucho. Así que, obviamente, como les dijimos, cualquier duda que tengan o consulta pueden contactarnos sin ningún tipo de problema. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en la próxima que hagamos con Failo, que esperemos sea lo antes posible, que estuvo muy bueno. Así que muchas gracias a todos.
Muchas Chao. Gracias gracias. por mí. Gracias. Chao. Luego. Gracias. Gracias. Chao. Bye. Chao.